Elegir vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otros nos solucionen la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien, pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Mandela en una celda 2x2 le sacaba el máximo jugo posible, intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos, ambiciosos pero alcanzables. ¿Habéis oído la combinación? Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento, creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe, pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decirlo. Hace falta oírlo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Las personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender. Y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer, estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación, aprender de un paseo, aprender de estás comiendo con alguien y preguntarle, ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud, es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, que es disfrute de la vida. Que la característica primera, la más importante para ser feliz, la primera, que es común a todas las personas más felices del planeta, es ser agradecidos. Los mejores directivos, con mayúsculas que he conocido, son buena gente. Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano, de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay 3 fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes es el amor. ¿Y sabéis además qué pasa cuando pones amor? Que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace 2 años entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. Y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es reilusionarse. Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la consciencia. Tomar consciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de 2, 3, 4 años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas, en las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca, en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Cuidaros.